Hola, ¿qué tal? Muy buen día. Soy César Serrano del grupo de Sexto D y el día de hoy para la materia de gamificación grabaré un video enfocado en diversas cuestiones relacionadas con la psicología positiva, donde la información fue rescatada de algunos videos de YouTube y algunos artículos que en su momento serán mencionados. Así que, comenzamos. Muy bien, como primer tema explicaré en qué consiste la materia prima del pensamiento, sensación, percepción. Como primer punto tenemos la sensación. La sensación es el proceso que mediante el cual el cuerpo capta estímulos del entorno a través de los sentidos, ya sea vista, oído, olfato, gusto, tacto, y es la entrada de información al cerebro. Como segundo punto es la percepción, que es la interpretación que hace el cerebro de las sensaciones recibidas. Como tal, permite darle significado a lo que sentimos y generar conocimiento. Otro punto que conlleva lo mencionado es la estructura neuronal. Esta es el conjunto de neuronas y sus conexiones que permiten el procesamiento de la información en el cerebro. Con lo mencionado, ahora el procesamiento cerebral es el mecanismo por el cual el cerebro organiza, analiza e interpreta la información sensorial para generar respuestas y pensamientos. Con lo mencionado, algo para resaltar es mencionar la diferencia entre sensación y percepción, donde la sensación es la recepción de estímulos externos, mientras que la percepción es la manera en que el cerebro interpreta esos estímulos para darles algún sentido. Para comenzar a terminar este tema, la importancia de la percepción es muy simple. Sin percepción, solo seríamos organismos que registran estímulos sin interpretar ni generar pensamientos. Alguno de estos ejemplos para el procesamiento de la información sobre lo ya mencionado podría ser la percepción del sonido de una guitarra, donde imaginas que estás en un concierto y escuchas de sonido una guitarra eléctrica. Con esto, ¿cómo procesa tu cerebro esta información? Con mencionado ejemplo, la estimulación sensorial serían las ondas sonoras generadas por la guitarra que llegan a los oídos y estimulan las células sensoriales del oído interno. Ahora el procesamiento en el cerebro sería que el cerebro procesa la información auditiva y la analiza en términos de amplitud, frecuencia y timbre. Y el reconocimiento y la percepción sería el cerebro reconoce el sonido como el de una guitarra eléctrica y percibe su tono, ritmo y textura. Así que bueno, ahora dando el seguimiento a los temas, este estará más enfocado al cerebro y a la percepción. El cerebro no es un simple receptor pasivo de estímulos, construye activamente la realidad interpretando y organizando la información que llega a través de los sentidos. La primera cuestión involucrada es la interacción entre sentidos y el cerebro. Los datos provenientes de nuestros órganos sensoriales, que ya los mencioné, vista, oído, tacto, gusto y olfato, se envían al cerebro, el cual los procesa y les asigna significado. Esta interacción es fundamental para generar una percepción coherente del entorno. Otro punto es la integración multisensorial, que es la percepción donde surge de la integración simultánea de información de diferentes sentidos, lo que permite crear una experiencia rica y completa. Todo esto deriva a la manera en que interpretamos los estímulos, donde está modulada por nuestras experiencias previas y por la capacidad del cerebro para adaptarse y reorganizarse, y a esto se le conoce como neuroplasticidad. Esto significa que nuestra percepción es dinámica y puede modificarse a lo largo del tiempo. Otro punto a mencionar son las ilusiones y errores perceptivos. Estas son las fallas o distorsiones en la percepción, como las ilusiones ópticas. Demuestran que lo que vemos es una construcción del cerebro y no necesariamente una réplica exacta de la realidad. Ahora, como último punto, y que depende primordialmente de cada individuo, es la atención y el contexto. La atención focalizada y el contexto en el que reciben los estímulos juegan un rol crucial en la formación de la percepción, ya que no todos los estímulos son procesados con la misma profundidad, sino que el cerebro selecciona y prioriza la información relevante para el individuo. Con lo mencionado en este tema, podemos ver la importancia de la percepción y los factores externos que pueden influir en ella, y claramente, cómo trabaja el cerebro cuando se da este proceso para poder percibir algo. Por siguiente tema tenemos la cognición corporizada, rescatado del artículo de Restrepo J. en 2018, titulado como Cognición corporizada, situada y extendida, una revisión sistemática por la revista Catarsis. Muy bien, para comenzar, la cognición corporizada conlleva de diversas cuestiones para su entendimiento, donde los puntos más importantes para su entendimiento los comenzaré a desglosar. La integración cuerpo-mente, que es la idea central, es que el pensamiento no se da únicamente en el cerebro de forma aislada,
sino que está íntimamente vinculado a las experiencias corporales. Las sensaciones, movimientos y estados físicos influyen en cómo procesamos la información y generamos las ideas. Ahora bien, la interacción sensiomotora son las percepciones y las acciones del cuerpo en el ambiente que constituyen la base de los procesos cognitivos. Esto implica que la experiencia directa con el entorno forma parte esencial de cómo se estructura el pensamiento. Con ello, podemos pasar a la cognición situada, donde se da la contextualización del conocimiento, pues el artículo destaca que el pensar se da en contextos específicos. La situación en la que se encuentra el individuo, ya sea social, cultural y ambiental, modela y condiciona los procesos cognitivos. Otras cuestiones que influyen en esto es el dinamismo y la flexibilidad. La cognición se adapta a las demandas y particularidades de cada entorno, lo que significa que el contexto no es un mero trasfondo, sino un elemento activo en la construcción del conocimiento. En cambio, la cognición extendida es la que va más allá de los límites del cerebro. Según esta perspectiva, los procesos de pensamiento pueden incluir elementos externos, ya sea herramientas tecnológicas y artefactos culturales, como el lenguaje escrito o dispositivos electrónicos, y se integran en la realización de tareas cognitivas al actuar como extensiones de la mente. Aquí también incluye la colaboración con el entorno, que es la interacción con objetos y otros agentes en el ambiente que facilita la resolución de problemas y la construcción de significados, evidenciando que el pensamiento se extiende al mundo externo. Ahora pasamos a los conocidos como procesos fundamentales para pensar según el enfoque integrador, donde incluye la percepción y acción, que se refiere a la recepción de estímulos a través de los sentidos, que sería la percepción, y la respuesta motora ante ellos, que sería la acción. Son procesos básicos que al interactuar permiten la información de representaciones y el razonamiento. Otras cuestiones que influyen son la interacción y retroalimentación, donde el pensamiento surge de un ciclo continuo en el que el cuerpo interactúa con el ambiente, recibiendo retroalimentación que se utiliza para ajustar y actualizar las representaciones mentales. Muy bien, la integración multisensorial significa que es la convergencia de diferentes modalidades sensoriales, visual, auditiva, táctil, etc. Enriquece la experiencia y favorece una comprensión más completa del entorno, lo que a su vez incide en los procesos de toma de decisiones y resolución de problemas. En ello, también hay implicaciones teóricas y prácticas, que es la revisión sistemática de Restrepo, que pone de manifiesto que estas tres perspectivas, corporizada, situada y extendida, se complementan para ofrecer una visión más completa de la cognición humana. Perfecto. Ahora, como siguiente tema, es nombrado como Los beneficios de la inteligencia emocional para nuestros hijos, escrito por Daniel Goleman. Para contextualizar un poco sobre este tema, los procesos a mencionar permiten que la experiencia inmersiva no solo se sienta, sino que se transforma en conocimiento, memoria y capacidad para aplicar lo aprendido en contextos reales. Al expresar lo vivido, no solo se comunica la experiencia, sino que se refuerza y se profundiza el aprendizaje, integrando de manera holística tanto aspectos cognitivos como emocionales. Ahora sí, el primer punto que menciona Daniel Goleman es la capacitación sensorial, donde se genera la filtración de información, donde el cerebro selecciona y procesa aquellos estímulos que considera más relevantes para generar una experiencia significativa, donde también conlleva la integración y asociación. Esta conlleva el procesamiento multisensorial, donde se integran las señales percibidas, imágenes, sonidos, palabras, con las experiencias y conocimientos previos. La asociación con emociones es la información que se vincula con emociones, lo que refuerza la formación de recuerdos y la relevancia de lo aprendido. En esto influye la memoria y la retención, que mientras se absorbe la información del video, se mantienen activas representaciones temporales que facilitan el análisis y la síntesis del contenido. Almacenamiento a largo plazo, donde la experiencia se codifica en la memoria a largo plazo, permitiendo que las ideas y emociones asociadas se integren en el conocimiento personal. Otro punto es, en un apartado, el procesamiento emocional, que conlleva el reconocimiento y regulación emocional, donde se identifican las emociones propias y se gestionan de manera que influyan positivamente en la comprensión y valoración del mensaje. En esto también influye la empatía y la resonancia. En estos términos que son emocionales, es como el contenido del video puede generar respuestas emocionales que facilitan la conexión y el entendimiento profundo de los beneficios de la inteligencia emocional.
Y para terminar este tema, los puntos que también se presentan son la expresión y símbolo o lenguaje, donde la transformación en lenguaje es la experiencia inmersiva que se articula a través del lenguaje, lo que implica traducir sentimientos y sensaciones en palabras, conceptos y narrativas. Otro punto es la comunicación simbólica, que es donde se utilizan metáforas, ejemplos y referencias que ayudan a expresar de manera clara y compartida lo que se ha vivido y comprendido. Como último tema a mencionar es la psicología positiva, Aprender a fluir, por Luis Rojas y Javier Witz. Este tema comienza desglosando los puntos que generan una similitud entre lo desglosado durante todo el video, pero tienen partes que se diferencian. En este comenzamos con percepción y atención, que conlleva la captación sensorial, donde se procesan estímulos visuales y auditivos provenientes del video. La atención selectiva es cuando el cerebro filtra la información relevante sobre el concepto de fluir y la psicología positiva, descartando datos irrelevantes. La comprensión y la asociación determina el procesamiento conceptual, donde se identifican y analizan ideas clave como el estado de flujo, la felicidad y el bienestar psicológico. Ahora, la conexión con experiencias previas se relaciona el contenido con vivencias personales, facilitando su asimilación y dotando de significado. Otro apartado que influye es la memoria y el aprendizaje. En este se puede hacer que se mantenga la información temporalmente para hacer conexiones lógicas entre conceptos y ejemplos presentados en el video. Otro punto es la memoria a largo plazo, que se daría para consolidar conocimientos sobre el estado de flujo y la psicología positiva, permitiendo su recuperación futura. Ahora bien, el procesamiento emocional se genera con el reconocimiento emocional, donde se identifican emociones propias relacionadas con el contenido, como motivación, inspiración o reflexión personal. La empatía y resonancia es donde se genera una conexión con los testimonios y explicaciones, lo que potencia la comprensión emocional del mensaje. Mediante ello, se desglosa el símbolo, lenguaje y expresión. La primera sería la codificación verbal y simbólica, donde se traducen las ideas en palabras y conceptos estructurados, facilitando la comunicación de la experiencia. La narrativa personal es donde se crea una representación subjetiva del contenido, integrando lo aprendido en la propia historia y forma de ver el mundo. Y la última sería la toma de decisiones y aplicación, en esta que suele generar una reflexión y autoevaluación, donde se analizan hábitos y pensamientos personales en función de lo aprendido sobre la psicología positiva. Y la transferencia del conocimiento, donde se aplican estrategias para alcanzar el estado de flujo en actividades cotidianas, ya sea como el trabajo, el deporte, el arte o alguna actividad recreativa. Muy bien, en conclusión, podemos decir que la comprensión de la sensación, percepción y cognición es fundamental para los próximos licenciados en educación física, especialmente en el contexto de la gamificación, innovación y creatividad en el diseño de recursos educativos, como lo tenemos como materia. La sensación y la percepción son procesos básicos que permiten a los individuos interactuar con su entorno y construir su realidad. La cognición, por su parte, implica la interpretación y el procesamiento de la información sensorial para generar conocimiento y significado. En cambio, la cognición corporizada, situada y extendida, ofrece una visión más completa de la cognición humana, destacando la importancia de la experiencia corporal, el contexto y la interacción con el entorno en la construcción del conocimiento. La inteligencia emocional es otro aspecto crucial en la educación, ya que permite a los individuos reconocer y regular sus emociones, así como empatizar con los demás. Finalmente, la psicología positiva y el concepto de fluir ofrecen una perspectiva innovadora para el diseño de recursos educativos, enfatizando la importancia de la motivación, la inspiración y la experiencia óptima en el aprendizaje. En resumen general, la comprensión de la sensación, percepción, cognición, inteligencia emocional y psicología positiva es esencial para los próximos licenciados en educación física, ya que les permitirá diseñar recursos educativos innovadores, efectivos y significativos que promuevan el aprendizaje y el desarrollo integral de los estudiantes. Y esto sería todo de mi parte, espero les haya servido la información, muchas gracias y hasta luego.